Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Las acusaciones de fraude e intervención empañan la fase final del conteo de los votos en Honduras. La presidenta Xiomara Castro denunció manipulación electoral, mientras que Donald Trump dice que no ve irregularidades en unos comicios que lidera Nasri Asfour. Pequeña victoria para el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. La Asamblea Nacional aprobó el presupuesto de seguridad social, pero el premier sigue moviéndose para lograr que antes de que se acabe el año se pueda dar luz verde a un presupuesto general del Estado para 2026. El presidente de Ucrania dice estar abierto a celebrar elecciones presidenciales. Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró el año pasado, asegura que este proceso podría darse en 3 meses si Estados Unidos y sus aliados pueden garantizar la seguridad en los comicios. Iniciamos en Honduras. El conteo de los votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre volvió a detenerse. Con el 99,40% de las actas escrutadas, Nasri Asfour, el candidato conservador apoyado por Donald Trump, continúa a la cabeza. Le sigue Salvador Nasralla, candidato de centro, quien denunció este martes un fraude monumental y exigió el conteo acta por acta. Mientras, la incertidumbre y las dudas sobre la transparencia del proceso electoral para decidir quién será el sucesor de Xiomara Castro aumentan a medida que pasan los días sin que el Consejo Nacional Electoral revele los resultados finales. La mandataria condenó lo que denominó como injerencia del presidente estadounidense, mientras que desde Estados Unidos dijeron que no veían irregularidades. En estas elecciones ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraudes, manipulación del TREP. Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó a razón de los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, determinó que el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica fue un genocidio, una campaña llevada a cabo principalmente entre las décadas del 80 y el 90. El tribunal indicó que el genocidio de la UP dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.279 fueron asesinadas o desaparecidas. 5 mandos retirados del ejército fueron imputados por estos crímenes. En Francia, los legisladores aprobaron por estrecho margen el presupuesto de Seguridad Social 2026 con 247 votos a favor y 234 en contra. Tras un último paso por el Senado, el proyecto de ley deberá volver por última vez a la Asamblea para ser aprobado de manera definitiva. La Seguridad Social representa más del 40% del presupuesto del Estado francés. Este voto representa una victoria crucial para el primer ministro Sébastien Lecornu en medio de una crisis parlamentaria en una asamblea sin mayoría. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouviné. Una victoria estrecha para el bando presidencial en Francia. En Cámara Baja, los diputados aprobaron el martes el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2026. Mayoría 241, a favor 247, en contra 234. La Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de ley. Un logro para el primer ministro Sébastien Lecornu. Ganó su apuesta en una asamblea sin mayoría y sin haber recurrido al artículo 49.3, una controvertida medida prevista por la Constitución francesa que permite forzar la aprobación de un texto sin debates en el Parlamento. Los principales bloques de la oposición, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y el de izquierda radical La Francia Insumisa, criticaron duramente a los parlamentarios de los partidos de derecha e izquierda tradicionales, los republicanos y los socialistas. Atribuyen la aprobación del proyecto de ley a su alineamiento con el bando del presidente Emmanuel Macron. Entonces, obviamente, esta votación confirma primero algo muy importante. Confirma el cambio de alianza del Partido Socialista, que decide unirse al bloque de apoyos al gobierno. Las francesas y los franceses podrán mirar hacia Laurent Wauquiez y a los 18 nuevos miembros del Partido Socialista, ya que tenemos 18 diputados de los republicanos que votaron a favor.
Francia atraviesa una crisis parlamentaria sin precedentes. La Asamblea es fragmentada desde la disolución y las elecciones legislativas anticipadas de 2024. Desde entonces, el presidente Emmanuel Macron nombró a 4 primer ministros distintos, de los cuales ninguno pertenece a los principales bloques de la oposición. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo este martes un anuncio sorprendente. Asegura estar listo para convocar elecciones en un plazo de 60 a 90 días. A sus socios europeos y estadounidenses les pide ayuda para garantizar la seguridad del proceso tras las críticas de Donald Trump por la falta de elecciones en Ucrania durante la guerra. Veamos el informe. De regreso de su gira por sus aliados europeos, Volodymyr Zelensky hizo una importante declaración ante los periodistas ucranianos. Estoy listo para las elecciones. No solo eso, sino que ahora pido, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude, posiblemente junto con nuestros colegas europeos, a garantizar la seguridad de las elecciones. Entonces, en los próximos 60 a 90 días, Ucrania estará lista para celebrar elecciones. Una forma de responder a las nuevas pullas de Donald Trump. En una entrevista al sitio web Político, Trump criticó el uso de la ley marcial ucraniana para no volver a las urnas. Utilizan la guerra para no organizar elecciones, pero creo que el pueblo ucraniano debería tener esa opción y que Zelensky quizás ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho tiempo que no organiza elecciones. Hablan de democracia, pero se está llegando a un punto en el que ya no es una democracia. Esta exigencia ya estaba incluida en el plan estadounidense del 20 de noviembre, considerado por muchos analistas como favorable al Kremlin. El presidente ucraniano también anunció que esperaba poder enviar en las próximas horas una versión modificada de este plan en colaboración con sus socios europeos. Una Europa que volvió a ser criticada por Trump en la misma entrevista, los acusa, entre otras cosas, de limitarse a debatir sobre Ucrania sin pasar a la acción. Lituania declaró el estado de emergencia luego de que una serie de globos enviados desde la vecina Belarus interrumpieran la aviación en el país. El aeropuerto de la capital, Vilna, cerró repetidamente sus operaciones a raíz de la presencia de estos vehículos que, según el gobierno, fueron enviados por contrabandistas que transportaban cigarrillos y constituyen un ataque híbrido del gobierno bielorruso que niega su responsabilidad. También se pidió permiso al Parlamento para que el ejército, la policía y la Guardia Fronteriza puedan actuar frente a la situación. En España ya se conocen los argumentos del Tribunal Supremo que el 20 de noviembre condenó al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación. La sentencia, que no fue unánime, deja algunas dudas sobre quién fue la persona que filtró la información que llevó a juicio a Álvaro García Ortiz. Más detalles en el informe de nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. 19 días después de anunciar la inhabilitación de 2 años al fiscal general del Estado por revelar datos reservados, el Tribunal Supremo de España por fin explica por qué tomó esta decisión. Asegura que Álvaro García Ortiz reveló secretos en la nota informativa redactada, en parte por el propio acusado, para desmentir un supuesto pacto propuesto por la Fiscalía a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusado de fraude fiscal, cuando en realidad era lo contrario. El Tribunal Supremo asegura que no se puede responder a una noticia falsa con la comisión de un delito y que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado no desaparece aunque la información sea ya conocida. Y es que, recordemos, los datos eran públicos precisamente por una filtración a varios medios de comunicación de la que también el Tribunal Supremo acusa al exfiscal general. En las más de 180 páginas de sentencia, que no aporta ni una prueba directa de culpabilidad, sorprende esta frase. Los magistrados afirman que hay un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva a afirmar que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato quien filtró ese correo original con conocimiento de García Ortiz, y aseguran que no existe una explicación alternativa razonable. Es decir, parece no quedar claro si realmente fue García Ortiz el responsable de la filtración. Además, el Tribunal Supremo asegura no cuestionar la credibilidad ni veracidad de los testimonios de los periodistas, sin embargo, los ignora, ya que varios de estos aseguraron que no fue el fiscal general quien filtró la información. Por su parte, las 2 magistradas que pedían la absolución de Álvaro García Ortiz consideran que no hay pruebas suficientes y que la sentencia convierte simples sospechas en argumentos. En esto se basará la defensa del exfiscal general para pedir la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo y así poder recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
En otras noticias de Europa, decenas de manifestantes se concentraron en Oslo, la capital de Noruega, para protestar contra la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. La manifestación ocurre un día antes de la ceremonia en la que se tiene prevista la entrega de los galardones y en medio de la incertidumbre sobre si Machado estará presente durante el evento. La familia de María Corina Machado no ha querido comentar si la líder opositora venezolana ya está en Oslo. Recordemos que Machado, una ingeniera industrial de 58 años que vive en la clandestinidad y fue inhabilitada en 2024 para presentarse a las elecciones presidenciales, fue premiada por la promoción de la democracia en Venezuela y su lucha para una transición justa. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Gran expectativa en Oslo, donde casi todo está listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, prevista para este miércoles y concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, Machado no ha aparecido en público desde el pasado 9 de enero. El Instituto Noruego del Nobel canceló sin explicación la conferencia de prensa prevista este martes. La madre y 2 hijos de Machado se encuentran ya en la capital de Noruega, pero su familia asegura que desconoce su paradero. Muy emocionados y muy orgullosos. Gracias. María Corina Machado, ¿ya llegó? ¿Ya ha llegado? No sé. Dale, gracias. Nada. El presidente del Comité Noruego del Nobel dijo a la AFP que su presencia estaba más o menos confirmada. Machado, ingeniera industrial de 58 años, pasó a la clandestinidad en agosto, luego de las presidenciales del 28 de julio. La líder opositora, que fue inhabilitada para los comicios, sostiene que Nicolás Maduro le robó las elecciones al candidato de su coalición, Edmundo González Urrutia, y asegura que las actas emitidas por las máquinas de votación y publicadas por su movimiento dan como ganador a González y son una prueba del fraude. El chavismo ha negado estas acusaciones. En su dictamen, el Comité Noruego decidió otorgar el premio a Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. En Caracas, las autoridades han dicho que Machado será considerada una fugitiva si viaja a Noruega para recoger el premio, dotado con una medalla de oro y más de $1 millón. Nos dirigimos ahora a Australia. La nación oceánica se convirtió en la primera en prohibir totalmente el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Una política inédita de limitación criticada por los gigantes del sector tecnológico, así como jóvenes y algunos padres. Una medida además vigilada por algunos países como Dinamarca que contemplan implementar restricciones similares. Los detalles en el informe de Maxime Pluviné. Un primer hito mundial en un mundo hiperconectado. Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. A partir de la medianoche del miércoles, hora local, Canberra les bloqueó el acceso a 10 de las plataformas más importantes como TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Desde el 10 de diciembre, si tienes menos de 16 años, ya no podrás tener una cuenta en redes sociales. Ustedes saben mejor que nadie cómo es crecer con algoritmos, con feeds interminables y con la presión que eso puede traer. Las empresas tecnológicas podrían enfrentar multas de hasta $33 millones si no cumplen la ley. Algunos jóvenes y sus padres critican la implementación de la medida, estimando que no corresponde a las maneras de socializar e informarse en el mundo actual. Estoy en contra de esta prohibición de redes sociales porque como jóvenes australianos quedaremos completamente silenciados y desconectados de nuestro país y del resto del mundo con esta medida. Siempre he tenido protocolos muy estrictos porque en nuestra familia hemos sido muy abiertos acerca de que aunque amamos la era moderna de la tecnología y mi hijo usa las redes sociales de tantas maneras positivas y constructivas, las cosas que su generación aprende son cosas con las que nosotros soñábamos. Nosotros estábamos tan limitados a bibliotecas y a páginas sueltas de enciclopedias. La prohibición está siendo observada de cerca por otros países, como Dinamarca y Malasia. Evalúan medidas similares ante la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y seguridad de los niños. Y finalizamos con noticias del mundo del deporte. En Argentina, la policía allanó las sedes de la Asociación de Fútbol Argentino y otros 17 clubes en medio de una investigación a una compañía patrocinadora por presunto lavado de dinero. La medida se dio después de una denuncia contra la empresa llamada Surfinanzas, que tiene o tuvo relaciones comerciales con todos los clubes investigados y patrocinó varias ediciones de los torneos de Primera División Argentina.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.